Marcel es profesor titular y director del Departamento de Física de la Universidad de Chile. Además, también es director del Instituto Milenio de Investigaciones en Óptica. Cuenta con más de 150 publicaciones y algunas de ellas en revistas de alto factor de impacto, como puede ser Nature, Physical Review Letters, Physical Review X, entre otras. Más allá de sus logros científicos, hay algo que destacar del profesor Clegg es su contribución a la formación de estudiantes e investigadores. Sus líneas de investigación que van desde la óptica no lineal, cristales líquidos, procesos estocásticos y magnetismo, entre otros temas, han dado lugar a un montón de aplicaciones en diversas ramas de la ciencia y de la ingeniería, como hace, por ejemplo, no sé, predicción de eventos extremos, como nos estaba contando antes, formación de patrones en la naturaleza y el comportamiento de otros sistemas fuera del equilibrio, que se pueden describir desde la teoría de los sistemas dinámicos, en los que él es experto. Para mí, ya os decía que es un honor presentar a Marcel porque lo considero cotutor de mi tesis de doctorado. He tenido la suerte de trabajar con él y aprender muchísimo de él, incluso participar en alguna de sus reuniones de los grupos de los viernes de pizza, donde además de buena ciencia se hacían buenas amistades. Les recomiendo su canal de YouTube que tiene de clases, que la verdad es que son súper didácticas. De verdad que Marcel es un gran formador. Y bueno, les dejo con él para que nos presente su trabajo, que se titula Transición topológica a temperatura ambiente en celda de cristal líquido fuera de equilibrio. Muy bien. Voy a compartir. Me dicen cuando llegue, a veces hay un pequeño delay. ¿Está bien? ¿Ya lo ven? Solo para confirmar si bien la presentación. Sí, se ve bien. Ok, entonces, bueno, primero que nada agradecer a Ana, digamos, como ella dice, bueno, hemos colaborado juntos, así que yo muy contento que Ana me haya podido invitar. También, bueno, César Flores, quien yo tuve la suerte cuando estudiante magíster, compartí con él mucho tiempo. Él estaba justo haciendo un postdoc en Santiago, en el mismo lugar donde estaba yo, así que bueno, compartimos, no sé, una gran cantidad, supongo, de almuerzos y reuniones, así que le tengo mucho cariño por muchas razones, porque obviamente esa edad uno se forma y muchas cosas uno va aprendiendo, así que le agradezco por eso también. Con respecto a lo que quería hablarles hoy, les voy a hablar de esto que llamamos transiciones topológicas. Lo que, bueno, algunas cosas de decir, bueno, como dijo Ana, bueno, soy profesor de la Universidad de Chile ya hace un tiempo. Conjuntamente también con otras universidades, creamos hace 3 años atrás un Instituto Milenio, la Universidad de Concepción, la Universidad de los Andes, la Universidad de Santiago y la Pontificia Universidad Católica también de Santiago. Lo que hicimos fue unificar muchos laboratorios. Esencialmente este Instituto Milenio es de los pocos institutos milenios que hay en física, está orientado a la óptica, al estudio de la óptica, y lo que hicimos fue esencialmente coleccionar, digamos, todos los laboratorios que había en el país, y con ellos tratar de hacer una iniciativa que es difícil hacer actividades experimentales en el país, y la gracia de las actividades milenio es que da suficiente dinero, y nosotros gastamos la mitad del presupuesto anual, que es bastante dinero, solamente en comprar equipos, y la razón de eso es que los proyectos regulares no permitirían formar este tipo de actividades. Así que, bueno, agradezco a Iniciativa Milenio, que ahora se llama Iniciativa Milenio ANIT, que es el nuevo nombre que tiene la nueva agencia. Así que nos ha ayudado a hacer esto. El trabajo que les voy a presentar es gracias también a eso que está ahí. Entonces, ¿de qué les voy a hablar? De transiciones topológicas. Acá abajo coloqué un resumen de lo que les voy a hablar. No sé cuánto conocen de comportamientos topológicos, pero son cosas muy entretenidas de un punto de vista fundamental y de un punto de vista también aplicado. Esto, lo que les voy a mostrar es que simplemente lo que uno conoce bien, y quizás ejemplos clásicos de eso es que cuando uno toma un sistema, la materia se organiza. Cuando uno baja la temperatura, uno puede encontrar transiciones que llamamos exóticas de la materia, que inducen un reordenamiento de la materia que genera comportamientos topológicos. Con eso, por ejemplo, se logró explicar la superfluidez, la superconductividad, entre otras. Entonces, lo que voy a tratar de presentarles es que ese tipo de transiciones topológicas que se conocen a temperatura finita, que ocurren a una temperatura dada, también se puede observar en sistemas fuera del equilibrio, es decir, sistemas que la temperatura no es un concepto relevante en el sentido que son sistemas que uno inyecta y disipa energía. Sin embargo, moviendo otro tipo de parámetros, uno también puede exhibir transiciones de algo que no tiene estados topológicos, ya voy a explicar qué son, a estados topológicos. Entonces eso es lo que resume un poco lo que está acá abajo y espero poder explicarlo. Entonces, este tipo de trabajo es colaborativo.
tiene aspectos experimentales, en el cual participó Valesca Zambra. Ella es estudiante recién formada de magíster, actualmente está haciendo un doctorado en Austria. Valesca, bueno, hizo bastantes trabajos interesantes, ella es de La Serena, de hecho, nació, bueno, se formó entre La Serena y ¿cómo se llama? Y Copiapó. Valesca, simplemente quiero hacer mencionar, el año pasado fue elegida la chilena joven del año por sus trabajos, desde muy joven ha hecho muchas cosas, particularmente inicialmente se inició en astronomía, así que es un personaje, de hecho está catalogada entre las 12 mujeres más relevantes de la ciencia en el país, actualmente está haciendo su doctorado. Y, y también por el aspecto, como les dije, colaborativo, trabaja, digamos, trabajo en este caso con dos matemáticos, uno de ellos, bueno, nos acaba de dejar, que es Panayotis Simberlin, se fue a batir un puesto en Polonia, y Michael Kowalczyk es profesor en el Departamento de Ingeniería de Matemática. La razón por la cual él participa en este trabajo, porque también hacemos descripciones tanto que, bueno, como físico yo diría son suficientemente rigurosas, pero como matemático no, así que también tratamos de hacer descripciones más rigurosas de nuestros resultados, y lo que hacemos, yo diría, nuestras explicaciones son más bien, para un matemático serían cualitativas, digamos, pero así que también tratamos de hacer trabajo con matemáticos. Haré notar que en el contexto que también trabajo participan también químicos, pero en el que voy a presentar ahora no voy a hablar de ellos porque no participan en este trabajo en particular, pero solo les quiero hacer mencionar que tratamos de hacer trabajo lo más multidisciplinario posible, pero cuidando las disciplinas, obviamente haciendo publicaciones con rigor y otras sin rigor, manteniendo el cuidado, por supuesto, de cada disciplina. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, por supuesto, si alguien quiere hacer una pregunta, me puede interrumpir, yo con gusto poder aclarar todo lo que pueda. Entonces, que es una imagen muy simple, clásica, pero creo que necesaria de cultura general. Obviamente, los estados de la materia usualmente la entendemos como estados de agregación, simplemente los átomos, de acuerdo a simplemente la temperatura, se organizan y forman distintos estados. Eso nos permite entonces tener gases a alta temperatura, líquidos y sólidos, y también cuando aumentamos mucho la temperatura podemos tener estados más exóticos, que es simplemente que la materia se empieza a desarmar y tenemos entonces gases de carga que son nuestros plasmas. Esta es como la visión usual que todos seguramente tenemos de muy pequeños, particularmente yo creo del colegio. Sin embargo, uno puede encontrar estados de la materia un poco más interesantes o distintos a los anteriores que usualmente le llamamos materia blanda. Este es un concepto introducido por Pierre-Gilles Dejean. La idea esencial es que de Pierre Dejean es que dice que cuando uno a veces observa la materia, uno se pregunta si la puede entender simplemente entendiendo sus constituyentes fundamentales. Y la respuesta es que los líquidos, los sólidos y los gases usualmente lo entendemos así. A partir de los átomos sabemos cómo se aglomeran, entonces formamos distintos estados. Sin embargo, Dejean lo que va a descubrir o va a tratar de enfatizar es que a veces para entender cómo se comporta la materia no basta que me digan cómo son los constituyentes. Yo les puedo dar los constituyentes y vamos a ver que estos estados no se pueden describir bien. Les voy a dar un ejemplo. En este caso, el tipo de materiales que voy a tener, los constituyentes, para empezar con esta visión más clásica de la física, son moléculas alargadas, que simplemente aquí las represento, típicamente entre 15 a 20 micrones. Esencialmente son moléculas que para un físico, bueno, yo las representaría así, simplemente son una estructura tipo varilla, okay, que está acá. Y lo interesante es que de acuerdo a cómo están las cargas, estas partículas que voy a estudiar son cuadrupolares, no tienen una flecha, las densidades de carga a veces están en el eje de la molécula, en ese caso hablamos de anisotropía dieléctrica positiva, o a veces, de acuerdo a las moléculas que uno ocupe, están en el eje ortogonal. Esto va a ser importante para lo que les quiero describir. Entonces, estos dos personajes que están acá, Reitnitzer y Otto Liman, ¿por qué están acá? Reitnitzer estudiando el benzoato de colesterol, ¿okay? Una sustancia, descubrió que tenía dos temperaturas de transición hacia el estado sólido. Entonces no entendía el por qué, y fue Otto Liman que finalmente entendió que era un nuevo estado de la materia, que es lo que quiero hablarles y comentarles.
En este video que ven acá, un poco espero que lo vean, ilustra lo que pasa. Lo que pasa es que a muy bajas temperaturas, estas moléculas tipo bastoncitos, como arroz, si quieren verlo así, por interacciones eléctricas entre ellas, a muy bajas temperaturas se ordenan y forman cristales, como el que ven acá. Sin embargo, a altas temperaturas, si está todo muy desordenado, forma lo que llamamos un líquido isótropo, como el que está viendo en el video ahora. Sin embargo, uno puede contar que en temperaturas intermedias, estas moléculas se organizan. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso acá, lo que llamamos nemático, las moléculas entre ellas en promedio están orientadas en una dirección, sin embargo, no es un cristal, sin embargo puede fluir. Entonces, estas fases que están acá tienen propiedades muy interesantes, tienen propiedades, por ejemplo, los cristales, que tienen una respuesta no lineal muy alta, como los cristales no lineales, pero fluyen, es un fluido que tiene propiedades de cristal. Si uno baja aún más la temperatura, por ejemplo, en este caso uno puede tener orden orientacional y orden posicional. En este caso los neumáticos solo tienen orden orientacional. Lo interesante, bueno, insistir, es que a pesar que uno conoce el constituyente fundamental, no sabe si estos van a formar o no estas fases especiales que vemos acá, y por lo tanto a este tipo de materia, como les dije, le llamamos materias blandas. La única forma de entenderlas bien es que uno las tiene que estudiar a escala mesoscópica. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿este tipo de materiales serán comunes o no? Bueno, aquí les vuelvo a insistir lo de las propiedades eléctricas, simplemente comunes o no, quizás me voy a saltar esto, pero ok, voy a hacer un comentario sobre esto acá. Eh, para poder describir esto, como les decía, uno no puede ir a los átomos, en realidad tiene que ver cómo los átomos se organizan, y por lo tanto uno requiere hacer descripciones mesoscópicas que nos permiten entender cómo funciona el todo. O sea, si voy al elemento más fundamental, no me permite entenderlo. Un ejemplo que siempre me gusta citar a los estudiantes es decirle, por ejemplo, si uno ve la sangre y uno le dice todos los constituyentes que tiene la sangre, y uno le dice, bueno, ahora explícame por qué este fluido tiene estas propiedades tan exóticas como viscoelástica, etcétera, que puede coagular, uno puede mostrar que no basta conocer los átomos, tiene que saber cómo se organizan. Entonces, en este caso, los cristales líquidos, solo por mencionar, para poder describirlo, Pierre-Gilles Dejean lo que hizo fue tratar de mostrar que en realidad, bueno, primero uno requiere que me diga cómo se ordenan las moléculas, y este es el vector que llamamos director, que me es una flecha que me dice cómo están orientados, pero además uno requiere otro parámetro de orden que me diga cuán ordenados están. O sea, las moléculas pueden estar en el eje vertical, pero pueden estar muy desordenadas. Y por lo tanto, no basta solo tener una flecha, sino también hay que tener un parámetro de orden, que del orden, en realidad para poder describir estas cosas, uno debe usar lo que llamamos son tensores. Hay que hacer una descripción mucho más complicada que simplemente posiciones y cargas, sino que hacer una descripción tensorial, lo que lo hace bastante complicado desde un punto de vista de la descripción matemática de ellos. Pero trato de mostrarle cómo simplemente a veces el hecho de haber cambiado moléculas, que eran en vez de esferitas, algo que sea tipo arroz, engendra toda una complejidad. Ahora, uno dice, ¿por qué eso puede ser interesante? Bueno, los cristales líquidos en realidad nos acompañan de toda la vida. Todos ustedes en sus membranas celulares, nuestras membranas son cristales líquidos. Nuestra mucosidad es un cristal líquido. Muchos de nuestros fluidos orgánicos son cristales líquidos, es decir, que a la temperatura que vivimos, a nuestra temperatura, digamos, ambiente, las moléculas se organizan y esa organización hace que tengan propiedades interesantes. Pero quizás los cristales líquidos más populares que conocemos desde el inicio, incluso, digamos, de la humanidad, son y han sido usados para maquillajes. ¿Okay? Los babilónicos, los egipcios en particular, hacían mezclas de distintas sustancias y al mezclarlas las usaban para pintarse. La gracia, como les dije, que los cristales líquidos tienen una respuesta no lineal muy fuerte, y por lo tanto cuando la luz lo atraviesa genera brillos muy agradables, y por eso son muy, muy interesantes, digamos, porque nos atraen mucho. Pero en la actualidad obviamente lo ocupamos para distintas cosas. Aquí hay un ejemplo, lo seguimos ocupando para maquillaje. La cosmética es una industria muy, muy interesante, genera muchos millones de dólares a nivel del planeta, pero las aplicaciones más modernas que usamos en cristales líquidos son como un líquido, se pueden manipular, se pueden reorientar, y tienen una fuerte respuesta óptica. Entonces la mayor aplicación que usamos es de interfaces entre nosotros y aparatos eléctricos, digamos. Todos ustedes seguramente en su teléfono y las pantallas de computador que deben estar usando en este momento, la mayor parte de ellas se basan en este tipo de tecnología de cristales líquidos. Es decir, uno, por ejemplo, el caso de una pantalla,
uno simplemente aplica un voltaje, uno reorienta las moléculas, hay unos polarizadores para hacer unas cosas útiles, pero al reorientarlas entonces nos permite manipular píxeles y eso entonces nos permite tener pantallas. Pero hay muchas más aplicaciones que están en desarrollo el día hoy en día. Por ejemplo, se quieren usar como pinturas. Si, por ejemplo, mi chaleco fuera cristal líquido, si se sube mi temperatura, puede cambiar de colores, por ejemplo. Sí, uno puede hacer cosas interesantes, como detectores de cambio de temperatura, o uno puede hacer cosas aún más útiles, que lo que tratamos de hacer hoy en día. Tener, por ejemplo, ventanas inteligentes, ventanas que sin aplicar voltaje, solo con que la luz solar lo atraviese, las moléculas se reorientan y entonces se pueden oscurecer adecuadamente. Por lo tanto, no necesitaríamos cortinas. Entonces, hay muchas posibilidades de usar estos materiales para muchas cosas en el futuro. También permiten hacer en el futuro poder tener pantallas que sean mucho más flexibles y con muchas propiedades. Así que hay muchas cosas interesantes en ellas. Pero como les dije, no solo son interesantes en el sentido de poder hacer aplicaciones con ellos, también tienen aspectos fundamentales que quiero discutir con ustedes. ¿Cómo cuáles? Imagínense que yo tomo estas moléculas y las encierro entre dos placas, digamos, transparentes, son de vidrio típicamente, y yo obligo a que las moléculas en el borde estén ancladas, ¿ok? Si obligo que solo las de los bordes estén ancladas, estas por interacción con las otras van a hacer que todas se traten de orientar o apilarse como las que están acá. Entonces el equilibrio es que si yo coloco condiciones de borde apropiadas, todas se anclan y forman esta estructura que están viendo ahí. Ahora lo interesante es que si le aplica un campo eléctrico, como lo que ven acá, uno puede mostrar una propiedad interesante que, de acuerdo a cómo sean las densidades de cargas de mis moléculas, como esta propiedad que llamamos anisotropía dieléctrica, si es positiva, al aplicarle un campo eléctrico, todas se quedan verticales. Sin embargo, si es negativa, que va a ser el caso que me va a interesar, entonces ellas no quieren ser ortogonales al campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sistema? Es que va a ocurrir una competencia. Voy a tener moléculas que quieren ser paralelas o quieren estar, digamos, ortogonales, si quieren verlo así, a las placas, esas son las condiciones de borde, la elasticidad, pero el campo eléctrico quiere que sean horizontales. Cuando hay competencia entre dos fuerzas, entonces lo que ocurre es que entonces se va simplemente a reorganizar de otra forma, y esto lo ilustro, digamos, esta es una foto, digamos, desgraciadamente en mi escritorio que hace tiempo no veo, pero lo que ven aquí es exactamente el mismo fenómeno. En este caso, este vaso trata de que simplemente estos lápices, digamos, no puedan caer, quedar horizontal, la gravedad quiere que sea horizontal, pero lo que quiero ilustrar es lo siguiente. Fíjense que mis moléculas, cuando yo les aplico un campo eléctrico, entonces están así, si le aplico un campo eléctrico, se quieren salir, algunas de ellas se pueden salir hacia un lado, otras se van a salir hacia otro lado, y por lo tanto cuando se salen hacia dos lados voy a generar dos dominios que apuntan en direcciones opuestas. Por lo tanto, estos dos dominios deben estar separados por una pared de dominio. ¿Okay? Pero lo interesante es que estas moléculas pueden también salir en otra dirección, por ejemplo, hacia adelante. Y uno se pregunta, ¿qué pasa si tengo tres dominios? Una hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante. La única forma de conectar tres dominios es a través de lo que llamamos un vórtice. Y en este caso, en esta imagen que ven aquí, ven distintos dominios y se conectan con un vórtice. Un ejemplo más simple, espero que lo vean ahora, es lo que vemos en el cabello de las personas. Cuando miran a cualquier individuo van a descubrir que su pelo está orientado en distintas direcciones. Por ejemplo, acá tengo una orientación, acá tengo otra orientación, acá otra orientación, y la única forma de conectar esos dominios es a través de vórtice. Esto es un vórtice. Obviamente, de acuerdo a cómo uno pueda orientarse, uno puede tener vórtices que giran en el sentido derecho o izquierdo, cualquiera o de ustedes, salvo que no tenga pelo, y me disculpo por eso, pero todos en general en nuestra cabeza, si miran con cuidado, tenemos un vórtice. Ahora uno dice, pero bueno, si tengo vórtice en mi cabeza, ¿por qué simplemente me peino y me lo saco? La verdad que son muy difíciles de sacar, son topológicos. Para poder sacarse un vórtice como esto, requiero que haya otro vórtice con la carga opuesta y que se junten. La estabilidad de estos objetos son muy interesantes desde un punto de vista fundamental, y solo por recordar, uno se pregunta, y es la pregunta que uno hace siempre en el curso de electromagnetismo, ¿por qué un electrón es una partícula estable? ¿Por qué no es una partícula que simplemente por fluctuaciones de energía desaparece?
Y la explicación de eso es, de nuevo, es topológica. Lo que pasa con el electrón, si uno lo mira, genera que hayan flechas. Y en realidad el electrón, si uno lo mira y lo encierra, se da cuenta que las flechas son como una especie de cuerpo spin, puras flechas hacia afuera. Eso es un objeto topológico. La única forma de destruirlo es que coloque otro objeto con flechas, que en este caso sea en la dirección opuesta, que sería el caso, por ejemplo, de un positrón, ¿ok? O un electrón, y al sumarlos las flechas se aniquilan y en ese caso se pueden destruir. Estos vórtices son muy interesantes porque la estabilidad de estos objetos son topológicas, no los puedo llegar y destruir. Entonces ahora les voy a mostrar un experimento, simplemente lo voy a apurar, simplemente aquí, ¿qué es lo que uno ve en el microscopio si uno coloca este tipo de cosas? Lo que verían serían, ahí lo empiezan a ver, estos son esferitas de vidrio, y estos que están ahí son los vórtices, digamos, ahí se fijan, esos puntitos se acercan, estos puntos negros se van acercando y se aniquilan. No se alcanzan a ver muy bien, pero son estos chiquititos, ya lo vamos a ver mejor. Pero estas esferas son para mantener el espesor, obviamente, si no esto se pandea, porque es muy delgado. Pero para verlos mejor y para que quede más claro, voy a colocar dos polarizadores. Los polarizadores lo que hacen es que elimina la dirección de la luz en una dirección y en otra. Los cristales líquidos, una de las propiedades características que tienen, que son materiales birrefrangentes, es decir, que si entra una polarización en una dirección, también la inducen en la otra dirección. Y la gracia es que, de acuerdo a la longitud de onda, hacen distintas, digamos, reacciones y dispersiones. Y ahora los vórtices se ven mucho más claros. Se fijan, ahí veo uno, eso genera, digamos, que tenga uno acá, otro acá, y ahí los podemos ver mucho más claro cómo interactúan. Están las esferas de vidrio que me permiten que se nucleen, después ellos aparecen y entre ellos interactúan, digamos. Así que son bastante interesantes. A lo largo de la historia han tenido muchos nombres, no voy a entrar a discutir los nombres que tienen, pero generalmente llamamos vórtices como un nombre genérico. Ahora, ¿por qué pueden ser interesantes? Y lo que les hablaba un poco de su estabilidad, ¿por qué puede ser algo de interés? Pero primero quiero un poco describirlos, digamos, antes de hablar de sus propiedades topológicas, pero primero los voy a describir. Entonces voy a hacer un análisis un poco teórico, cómo uno los puede describir. Esencialmente, para voltajes muy bajos, las moléculas quieren estar en una dirección, que en este caso la coloqué horizontal para ilustrar la situación, pero a partir de un voltaje crítico, que se llama de voltaje F de X, uno puede observar que estas moléculas se inclinan, pero se pueden inclinar en cualquier ángulo. Entonces, esto técnicamente lo llamamos una bifurcación de tipo tridente, pero degenerada, hay invariancia de rotación. La ecuación más simple que describe eso, por argumento de simetría, es una ecuación que tiene un nombre muy reputado, se llama ecuación de Gimbor-Landau, a coeficientes reales. Simplemente esto es una ecuación que me dice cuando mu es negativo, la solución es cero, donde aquí represento el eje vertical, la parte real, la parte imaginaria. Cuando mu es positivo, entonces esta moléculas o esta proyección de moléculas tiene un ángulo dado y por lo tanto se escribe por un modelo muy simple como esto, y eso ocurre en cada punto del espacio, por lo tanto coloco un laplaciano acá. Si uno toma esta ecuación muy simple y la simula, entonces uno encuentra que si uno coloca lo que llamamos el campo de polarización, que es simplemente tomar la parte real por la parte imaginaria, y uno descubre que el sistema tiene algo muy similar a lo que les mostré antes. Vemos los vórtices, son la intersección de estas líneas negras que están acá, y forman esta estructura, en este caso hay un gas de vórtice que están interactuando como ven ahí. Así que Gimbor-Landau, sin ni siquiera hablar de las ecuaciones que escribe el cristal líquido, solo por argumento de simetría, nos da una buena representación de la física que hay en este problema. Uno dice, ¿y dónde está la física, la temperatura, el tipo de molécula? Eso están los parámetros. En este caso están en este parámetro mu que está acá, y los otros parámetros siempre puedo escalarlos de tal forma de dejarlos uno. Pero ahí estaría la física en particular, muy resumida en este problema que estamos viendo ahí. Ahora, ¿por qué esta ecuación es tan famosa? O una razón es que la ecuación es tan famosa. Bueno, esta es la ecuación más simple que conocemos, que tiene soluciones tipo vórtices. Si uno lo escribe como en representación polar, uno puede mostrar que el módulo, esencialmente lo que lo caracteriza es que es constante en todos lados, y una solución que es constante en todos lados cuando mu es positivo, pero tiene un agujero. ¿Okay? En este agujero significa que la amplitud es cero. Si uno calcula la fase en esa región que está ahí, uno va a descubrir que hay un salto de fase. ¿Okay? Si uno se da una vuelta, toma un camino cerrado, va a descubrir que hay un salto, en este caso, que es de 2pi o menos 2pi. Los otros saltos, en este caso, son inestables. La única solución estable son estas que tienen salto más menos pi, así que uno le puede asociar lo que llamamos una carga topológica
¿ok? Lo interesante que fíjense el año, fue descubierto en esta ecuación por Ginzburg y Pythayeski en el año 59, y les haré notar que en esa época, bueno, ellos hacen cálculos teóricos y numéricos. Seguramente tenían acceso al computador más poderoso de la época para poder entonces descubrir este tipo de comportamientos. Pero ¿por qué son topológicos? Dejen darle un argumento matemático simple porque uno puede decir que son topológicos. Entonces imagínense que tengo un plano y coloco este vector que es simplemente en un plano, tiene parte real y parte imaginaria, y lo represento como flechas. Si entonces hago la siguiente operación, busco en lugar de en el espacio donde las flechas son completamente verticales. Entonces eso es análogo a decir que su parte real es cero. Entonces busco en el espacio y eso me da una curva, donde las flechas son completamente verticales. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Lo mismo hago cuando las flechas son completamente horizontales. Eso me da otra curva que las llamamos nullclina o líneas nulas. Y lo interesante es que la intersección de estas dos curvas, cuando la parte real y la parte imaginaria son cero, corresponde a un vórtice. Y ahí ven que el vórtice es como una especie de cuerpo spin para las flechas, apuntan hacia afuera. Pero si sigo estas curvas, entonces voy a ver que se pueden intersectar en otro punto. Y por continuidad se van a dar cuenta que en este caso las flechas salen hacia afuera, en este caso hay flechas que entran y salen, es de naturaleza llamamos hiperbólica, y lo que nos muestra esta figura muy interesante es que uno puede entonces simplemente, uno se pregunta, ¿cómo puedo eliminar este punto que está acá? La única forma topológica de eliminar la intersección de dos rectas, de dos curvas, perdón, es que estas dos curvas intersecten dos puntos comunes, es decir, que acercando este punto que está acá, me muevo hacia acá, y en algún momento ya no hay más puntos de intersección, es decir, que la curva azul y la roja no se tocan, pero no hay forma de manera continua destruir la intersección de dos ceros. Esa es la razón profunda. Uno puede hacer unas cosas que llamamos homotopía, de poder llevar esto a una esfera y mostrar que tienen propiedades muy especiales topológicas. Esa es la forma que a los matemáticos les gusta representar esto. A mí me gusta más hablar simplemente de intersecciones de curvas. En los experimentos que les mostré recién, cuando usamos polarizadores cruzados, uno puede ver estas nullclinas, por eso me gusta esta imagen. Entonces, al verlas son esencialmente estas curvas negras, y aquí veo un vórtice de carga negativa y un vórtice de carga positiva. Los vórtices de carga positiva corresponden a flechas que salen hacia afuera, los vórtices de carga negativa corresponden a flechas que entran y salen. Entonces, cuando estas se acercan, se aniquilan, después no hay más vórtices. Pero la gracia es que lo podemos ver bien en los experimentos. Ahora, la descripción de los cristales líquidos es compleja, simplemente aquí le ilustro. Si uno supone que la temperatura no cambia, eso me elimina una de las variables, que es el parámetro orden S, solo me queda el director. Sin embargo, las ecuaciones de la elasticidad es no lineal, tiene muchas constantes elásticas, tiene tres constantes elásticas, aquí está el campo eléctrico, son ecuaciones bastante áreas para poder hacer cosas con ellas. Sin embargo, cerca de la transición que llamamos Federic, es decir, cerca del momento cuando el campo eléctrico le gana elasticidad, que cuando estas moléculas se empiezan a inclinar, uno puede hacer lo que llamamos un análisis débilmente no lineal, en el cual uno introduce modos, ¿okay? A partir de estos modos, uno puede construir un campo complejo, aplicando técnicas que llamamos de formas normales, uno puede deducir la ecuación que les dije, Ginzburg-Landau, que describe el sistema por argumentos de simetría. Sin embargo, uno supone que las constantes elásticas son iguales. No existe ningún cristal líquido en la naturaleza que las constantes sean iguales. La gracia que sea tipo varilla es que las constantes elásticas son distintas. Entonces, si uno de todas maneras toma esta ecuación y, como les mencioné, la toma como primera aproximación, una excelente aproximación. Aquí les muestro una imagen numérica de esta ecuación y una imagen experimental. Y uno dice, ah, es una muy buena descripción a primer orden, y lo es. Sin embargo, uno, como les dije, corrige esto de las constantes elásticas, dice, supongamos que son distintas y hagamos el mismo tipo de cálculo. Lo que uno gana es que aparece un nuevo operador, un nuevo término de acoplamiento que está acá, que, bueno, en este lenguaje, como está escrito ahí, se ve difícil, pero eso, si uno lo escribiera a nivel de una energía libre, uno se daría cuenta que este término que está acá tiene que ver con las divergencias y rotores de este vector. ¿Okay? De alguna forma, esto quiebra una simetría, hablamos que tiene que ver con isotropía anisotrópica del material, es decir, que las flechas o los bastones privilegian una dirección que otra dirección,
esto que está acá es derivada de eta, en realidad son derivadas complejas. El laplaciano, por ejemplo, es simplemente la derivada de eta con respecto a eta conjugado. Esta es otra derivada un poco más complicada, pero el sistema no es que pierda la invariancia de rotación, la tiene, simplemente que ahora está mezclada de una forma más compleja, pero las tiene, simplemente que la simetría hay que aplicar de una forma más complicada. Pero ustedes dicen, pero ¿qué gano yo con haber incluido este término? Bueno, les digo lo que gano, porque obviamente para mí es un mucho mejor modelo de cristales líquidos. ¿Por qué? Porque cuando miro los vórtices, si miro un vórtice, por ejemplo, este es menos y este es más, con el microscopio claramente veo que hay colores distintos. Los colores me dicen algo de cómo son las orientaciones moleculares a nivel más fundamental. Entonces, aquí veo algo distinto de lo que veo acá. La ecuación de Gimbor-Landau me diría que son iguales, no los puedo distinguir salvo que mida el ángulo. Sin embargo, si uno simula esta ecuación, uno descubre que algunos vórtices son como circulares y los otros les aparece una estructura tipo cruz. Si uno lo representa acá con más cuidado, aquí vemos que la carga positiva queda como un vórtice simétrico y la carga negativa rompe la simetría. ¿Okay? Este término hace que tenga una estructura cuadrada. Pero aún más interesante, si uno calcula la energía, este sistema tiene una energía, este modelo uno le puede calcular la energía, uno puede mostrar que la carga positiva y la negativa tienen distinta energía. Y eso, porque es interesante un punto de vista fundamental de la física, es que los modelos usuales, primero les dije que los vórtices son como análogos a nuestros electrones, no en el sentido cuántico que tiene spin, pero sí en el sentido que son topológicos. Pero este modelo además me predice que si yo ocupo este modelo entero que está acá, yo puedo tener cargas topológicas que cuando se crean con distinta energía. Es decir, que una, por ejemplo, si fuera análogo a un electrón, tiene una energía, la otra carga sería un análogo a un protón, algo que cuando se separan, uno tiene más energía que el otro. ¿Okay? De hecho, ahora les puedo mostrar algo experimental más cerca con un microscopio haciendo magnificación. Acá está más bonito. Aquí ven un vórtice de carga positiva y un vórtice de carga negativa. Si lo miran, el vórtice de carga positiva se mueve más rápido que el de carga negativa. Tiene una energía distinta y de hecho aquí los pueden ver cómo colisionan. De hecho, vieron que uno es cuadrado, el otro es circular, así que la teoría es correcta, pero además, si quieren, tengo partículas que tienen distintas energías que hacen que tenga peculiaridades muy distintas al modelo original. Así que, efectivamente, la corrección, a pesar de ser una corrección, es relevante porque me permite explicar cosas que veo. Así que eso tiene sentido. La física, obviamente, uno quiere incluir todo lo que sea necesario en función de lo que quiere describir. Ok, creo que con eso les dije los argumentos necesarios que tengo para poder contarles, digamos, lo que encontré que es interesante. Entonces ahora están por un lado los cristales líquidos, que son interesantes, como les dije, por un nivel aplicado y también por un nivel fundamental, pero ahora les voy a hablar de otro fenómeno, el cual es el que quería contarles. Este fenómeno se llama transición de Constant-Taules, es lo que llamamos una transición topológica, por la cual Taules y Consterli recibieron el premio Nobel, también Hölderlin, pero en ese caso él lo tuvo por otra parte, pero Consterli y Taules obtuvieron por las transiciones topológicas. ¿Qué fue lo que descubrieron ellos? Fue que cambiando la temperatura, uno, haciendo un modelo muy simple que se los voy a explicar inmediatamente, ellos muestran que uno puede pasar de un sistema en el cual no tiene vórtices como estados de equilibrio. Al principio les mostré que los vórtices se aniquilaban, así que en general se aniquilan, pero ellos pueden mostrar que debido a las fluctuaciones térmicas, uno puede encontrar un equilibrio entre fluctuaciones térmicas que crean vórtices y la dinámica de aniquilación de vórtices, con los cuales después esta teoría permitió explicar la superconductividad en dos dimensiones, también explicar lo que llamamos imanes quirales y también la superconductividad. Hay que notar que, desgraciadamente, el mismo trabajo, exactamente más o menos el mismo resultado, incluso más detallado, fue también descubierto por Berezinski un año antes que Constant-Taules. Sin embargo, Berezinski murió bastante joven y por lo tanto, obviamente, no alcanzó a recibir el premio Nobel, pero la transición comúnmente le llamamos Berezinski-Constant-Taules, ¿okay? Simplemente por ser justo con el trabajo de Berezinski. Esencialmente, ¿qué hicieron ellos? Para explicarlo en forma simple. Hicieron un modelo muy abstracto, en el cual pusieron que en el espacio tengo vectores, ¿okay? No tienen por qué estar reticulados en forma uniforme, están en el espacio, y lo importante es que la dinámica de mi sistema físico es de tipo vectorial, y entre ellos hay interacción. Usaron un modelo que llamamos XY, que nos dice que cada vector, perdón, dije vórtice, cada vector
que pueden, por ejemplo, pensar la magnetización si les sale más fácil, o pueden pensar en el caso de la mecánica cuántica, nos diría en cada punto cómo sería, digamos, la función de amplitud, un número complejo, y entonces uno dice que interactúa uno con otro a través de un hamiltoniano de esta forma que está acá. Si uno calcula la energía libre, uno puede mostrar que un vórtice tiene energía infinita, sin embargo, si uno toma un vórtice y un vórtice con carga opuesta, tiene energía finita. Calcularon esa energía, se puede hacer un cálculo muy simple, va como el logaritmo de la distancia entre los vórtices comparado a la talla del vórtice, y si uno calcula la entropía, uno puede mostrar cómo es la entropía del sistema, simplemente va de esta forma hasta acá, y hacen un cálculo trivial, muestran que la energía libre tiene una temperatura crítica en la cual pasa a tener un mínimo a un máximo. Es el resultado completamente teórico con González Taules, pero el cual fue fundamental para entender, digamos, cómo uno, si sube la temperatura, puede crear vórtices, pero después se aniquilan, o cómo uno puede tener estados de fluctuación y estados de equilibrio de pares de vórtices, los cuales fueron fundamental para explicar la teoría de la superconductividad. Esos son lo que llamamos los pares de Cooper. ¿Okay? Esencialmente, aquí en esta imagen que está acá, muestro simplemente imágenes clásicas donde compara, usando esta teoría de Berezinski contra Taules con simplemente la longitud de penetración de un superconductor como función de la temperatura. Es una muy buena teoría, nos permite explicar perfectamente la superconductividad en forma muy abstracta, sin entrar en detalle, simplemente uno lo que muestra es que hay una temperatura en la cual el sistema tiene una transición topológica, que porque además fue interesante porque antes, sobre todo Landau desarrollado una teoría en la cual hablamos teoría de transición de orden. Uno moviendo la temperatura, uno va ordenando las cosas, y Landau inventó lo que llamaba un parámetro de orden, pero esta transición topológica no necesariamente significa orden, simplemente lo que significa temperatura alta, no hay vórtices, temperatura baja, hay vórtices. Los vórtices pueden estar completamente desordenados. Cuando están ordenados, forman redes, y eso dio origen a otro premio Nobel que lo ganó Abrikosov, estudiante de Landau, por mostrar esencialmente la posibilidad de tener redes de vórtices, pero las transiciones topológicas no requieren que hayan orden. Pueden haber además orden, pero no necesariamente requiere eso. Otro ejemplo, para mostrar que esto es un fenómeno muy general, es lo que llamamos redes de fermiones en imanes quirales. Esencialmente lo que pasa, tenemos la magnetización y uno puede mostrar que a temperaturas, si se fijan en los dos ejemplos anteriores, los superconductores de alta conductividad todavía están como en 200 grados Celsius, 260 por ahí, los más altos, pero todavía son de baja temperatura comparado a la temperatura ambiente. En el caso de los imanes, también a baja temperatura, estamos hablando en este caso como 30 Kelvin, uno puede encontrar esta región de acá que llamamos fase A, en la cual las flechas se reorientan formando una red de vórtices como los que ven acá. Simplemente las flechas se orientan y forman una estructura periódica de vórtices, las cuales también corresponden entonces a una transición topológica del tipo Berezinski con González-Taules. Este ejemplo me gusta mucho, esto es lo que llamamos la fase azul en los cristales líquidos, simplemente les voy a mostrar un video mientras hablo. Esto es un cristal líquido que fue descubierto como en los años 30, 1930, los cuales tenían color azul, pero las moléculas, como les dije, los cristales líquidos se pueden ordenar de forma muy complicada, en este caso se ordenan formando una especie de tirabuzón, como una columna, pero que a su vez forman con otras columnas una estructura altamente compleja, que a su vez cada columna tiene una vorticidad, pero la estructura misma, la suma nos da una vorticidad muy compleja como la que se ilustra ahí. Entonces, por mostrar este sistema, como ven, tiene toda una estructura muy compleja, digamos, que también corresponde a una transición topológica, pero algo muy complicado que ocurre en la naturaleza. Y lo divertido es que cuando fue descubierto, la luz pasada en los años 30 se ponía azul, así que le llamaron la fase azul. Pasaron 60 años para poder hacer esta explicación que están viendo en este video que está aquí, y que se mostró en los años 81, pero solo recientemente se ha podido mostrar que estas fases se pueden observar a temperatura ambiente. Antes se observaba en un rango de temperatura muy chiquitito, en 1 grado Celsius, a ciertas temperaturas altas, pero ya la podemos ver a temperaturas más bajas en materiales nuevos. Ok, entonces, ¿de qué les voy a hablar ahora?
Entonces la pregunta es, y la pregunta que me hice yo, de todos los antecedentes que vieron, fueron que efectivamente los cristales líquidos son muy bonitos, muy interesantes. Por otro lado, hay transiciones topológicas que ocurren a temperatura finita, y la pregunta que nosotros nos hicimos fue muy simple, es preguntarnos si es posible tener transiciones topológicas en sistemas fuera del equilibrio, es decir, sistemas que uno le inyecta energía y pierde energía. ¿Ok? Entonces eso fue como lo que nos quisimos plantear. Entonces, para hacer eso, simplemente se nos ocurrió hacer el siguiente modelo. En realidad, vimos primero el experimento y después el modelo, pero les voy a contar la historia al revés, porque me parece un poco más simple poder explicarla. Entonces, lo que hicimos fue, este modelo que les hablé de Gimbal-Landau es un modelo prototipo de transición, prototipo de ecuaciones que tienen vórtices. Sin embargo, los vórtices en el modelo Gimbal-Landau son, a coeficientes reales, son un estado, si quieren verlo, inestable. A largo tiempo se aniquilan unos con otros. Entonces lo que hicimos fue dos cosas. Le agregamos fluctuaciones térmicas, ¿ok? Porque obviamente los experimentos tienen temperatura finita, están fluctuando, pero le agregamos que este parámetro lineal fuera modulado en el tiempo. Esto físicamente tiene una justificación trivial, es porque el campo eléctrico que le aplico a los cristales líquidos en realidad nunca es un campo constante, es un campo oscilatorio. Simplemente que lo que hacemos en sus pantallas, por ejemplo, en sus teléfonos, le aplicamos una frecuencia del orden de kilohertz. Eso hace que el campo eléctrico se mueva muy rápido comparado a la dinámica de los cristales líquidos, y por lo tanto las moléculas esencialmente ve que el campo eléctrico, como es cuadripolar, le da lo mismo si es para arriba o para abajo, ve esencialmente un campo eléctrico estático porque se mueve muy rápido. ¿Ok? Pero en nuestro caso vamos a hacer que esta frecuencia empiece a ser baja. En el caso de los experimentos que les voy a mostrar después son fracciones de hertz. En esa escala las cargas se mueven, las moléculas ven el campo eléctrico, y espero mostrarles un fenómeno interesante. Pero ¿qué es lo que tiene esta ecuación? Aquí lo resumo en esta imagen que está acá, es que si uno mide el número de vórtices que aparece, aquí estoy colocando las fases, los vórtices corresponden a esta especie de cortes que están acá, si uno mide el número de vórtices que hay en un periodo, en forma estroboscópica, va midiendo en cada periodo, tengo 2 vórtices, después 7 vórtices, 5 vórtices, y miden para tiempos muy largos, uno descubre que para frecuencias altas no hay vórtices. Sin embargo, hay una frecuencia crítica a partir de la cual el número de vórtices se mantiene en promedio en el tiempo. ¿Ok? Así que hay una transición topológica en este modelo fuera del equilibrio. En este caso les voy a mostrar simplemente simulaciones numéricas. En esta ventana que parece así como que el televisor estuviera mal, es la fase. Ahí el ruido está haciendo, lo que está haciendo es simplemente fluctuaciones. En esta ventana blanca que ven al lado es el módulo, y ahí cada vez que ven circulitos son vórtices. Ahí aparecieron 4 vórtices. Vamos a esperar otro periodo, y si uno simula esta ecuación, ahí está mal escrita la ecuación, no es la ecuación que estoy simulando, lo que van a ver entonces que aparecen, digamos, más, y aparecen en cada ciclo debido a las fluctuaciones, aparecen vórtices. Si aumenta la frecuencia, no ven vórtices. Si bajan esta frecuencia crítica, aparecen vórtices, digamos, como lo que están viendo ahí. Entonces eso es lo que vemos numéricamente, es decir, que a alta frecuencia en equilibrio no hay vórtice, a partir de una frecuencia crítica hay vórtice. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? La explicación muy simple con las manos es que cuando este parámetro de bifurcación es muy chiquitito, es negativo y es creciente en el tiempo, uno puede mostrar que las fluctuaciones crean vórtices. Las fluctuaciones térmicas lo que están haciendo es que crean pares de vórtices que se quieren aniquilar, pero al mismo tiempo las fluctuaciones las quieren crear. Posterior a eso, cuando este parámetro es grande, las fluctuaciones térmicas son completamente despreciables, y los vórtices que fueron creados ahora se aniquilan. Entonces, esta transición topológica que están viendo aquí es simplemente el balance entre la creación dada por las fluctuaciones térmicas cuando este parámetro es pequeño, y la destrucción determinista. Entonces aquí simplemente ilustro la imagen que uno tiene si uno calcula el número de vórtices. También hago notar que al principio solo les mostré la primera parte, pero hago notar que también hay una frecuencia especial, que no entendemos el porqué aún, en la cual hay una resonancia, es decir, que el número de vórtices es máximo y después vuelve a decaer. De hecho, por acá hay otra transición topológica que se las puedo mostrar. Esa es la primera que les mostré para frecuencias altas, entre comillas. Aquí hay una explicación, pero no quiero entrar en eso. Y esto es para frecuencias bajas. También ocurre otra transición topológica en el modelo matemático que les escribí. Entonces, ok, la explicación
En la siguiente, simplemente tenemos que ¿por qué ocurre esta tensión topológica fuera del equilibrio? Simplemente es un balance entre la aniquilación determinista y la creación estocástica. Entonces, si yo soy capaz de crear muchos vórtices y no soy capaz de aniquilar mucho, entonces vas a establecer un equilibrio. Si yo soy capaz de crear muy pocos vórtices, entonces en promedio se van a destruir y por lo tanto no voy a tener vórtices. Es esencialmente la explicación muy simple con las manos. Entonces, ahora vamos a pasar a los experimentos. Solo, Ana, ¿cuánto tiempo tengo? Simplemente para ver cuán lento o cuán detallado les hablo de los experimentos que tenemos. Solo quisiera confirmar. Estamos más o menos en el tiempo, pero está súper Ok, interesante. Yo por mí, no, ok. continúa, Les, continúa. muestro, ok, les voy a mostrar un poco para que vean lo bonito que son los experimentos. En realidad es la parte más bonita. Pucha, ok. Bueno, el experimento es muy simple. Tomamos una celda de cristal líquido y la miramos en el microscopio. Bueno, este es un microscopio más viejo, ahora tenemos muchos mejores. Pero ¿qué es lo que se ve? Bueno, esto en el caso que aplicamos un diente de sierra. Van a ver que, bueno, ahí están las esferas de vidrio, son estas que están acá, y las esferas de vidrio obviamente inducen imperfecciones y en cada periodo inducen vórtices. Ahí ven los vórtices que aparecen. ¿Ok? Entonces en cada periodo aparece un número de vórtices, uno puede estroboscópicamente medir el número de vórtices y si uno resume eso acá, uno puede calcular experimentalmente el número de vórtices con función de la frecuencia. A altas frecuencias vemos que no hay vórtices, hay una frecuencia crítica a partir de la cual vemos que hay vórtices y de nuevo hay un máximo y desaparece tal como lo vemos en la teoría. Aquí cambiamos la temperatura, pero no quiero mostrar eso, sino quiero mostrar las cosas más bonitas que yo creo que son más interesantes. Así que efectivamente en el experimento que acabo de mostrar vemos transiciones topológicas. Pero lo que me encanta hacer el experimento es que la naturaleza siempre hace cosas completamente inesperadas. Lo que aquí se ilustra es cuando ocupamos como señal un diente de sierra o una señal cuadrada, es decir, prendemos el voltaje, lo apagamos, lo prendemos, lo apagamos. Pero inesperadamente cuando usamos un voltaje sinusoidal como el que ven acá, aparece, como les dije, los vórtices son como partículas. Aparece algo interesante, fíjense, esta esfera induce vórtices, cada una induce vórtices, siempre porque son imperfecciones. Si no estuviera la esfera, solo una fluctuación térmica los crearía. En este caso, induce, voy a apurar un poco más el video para que sea más entretenido. Aquí, fíjense, induce uno, aquí hay uno. Fíjense dónde está mi mouse, tengo uno ahí. Después en otro ciclo, volvió a aparecer en el mismo lugar y después vuelve a aparecer en el mismo lugar. Lo más entretenido en este caso, si uno espera, voy a adelantar un poco, el video es largo, esto fue como empezaba experimentalmente, fíjense en que esta vez, en vez de aparecer en forma desordenada, aparece en forma ordenada y crean una red cristalina. ¿Ok? Debido a que el material es muy anisótropo, esa anisotropía que le hablé, cuando son cuadrados y otra esfera, en vez de ser una red hexagonal, como las redes topológicas que descubrió Abrikosov, en este caso tenemos redes cuadradas. ¿Ok? Entonces, los vórtices, si quieren verlo aquí, son como, en este caso, cargas, son como electrones y protones que fuera del equilibrio forman redes, forman un cristal. En este caso, forman un cristal de cargas topológicas. ¿Ok? Lo increíble es que si uno analiza esta vez con cuidado con respecto a lo anterior, lo único que cambié fue la señal. En este caso es armónica, antes no era armónica, y lo que vemos es que pasamos del estado no vórtices, redes cuadradas, si uno aún disminuye más la frecuencia, salta a otro tipo de redes cuadradas, si uno se devuelve, no se vuelve por el mismo camino, y uno salta incluso a redes que llamamos de tipo glass o vidriosas, que se las muestro porque la hay muy bonita, de hecho Valesca cuando hizo esto, lo envió, esto es cerca de bifurcación, les voy a mostrar mejor una red, esta. En este caso vemos una red, espero que la puedan ver, esto es una red vidriosa, el sistema se autoorganiza, en vez de hacer un cristal, hace un cristal completamente desordenado, que si uno mira, si se fijan en algún vórtice, se van a dar cuenta que son paramétricos. Aparecen en un lado, después aparecen en el lado opuesto, aparecen de nuevo, vuelven a volver, después aparecen en el lado opuesto. El sistema se organiza, hace cosas muy, muy entretenidas. De hecho, Valesca, mi estudiante magíster, envió esta foto a un concurso a la Royal Society y ganó un premio de las mejores, dan premio a las fotos científicas bonitas del año. Ella ganó un premio por esto. De hecho, hay un grupo musical en Chile que le pidió esta foto y la ocupa de portada en su carátula, digamos, de sus DDB que usan, digamos. Simplemente mostrar lo bonito que son y lo intrigante desde un punto de vista físico, si me preguntan a mí, lo entretenido es que tengo partículas que interactúan unas con otras, se autoorganizan. Estas son partículas macroscópicas, los vórtices, no les dije el tamaño,
Los vórtices son de tamaño, bueno, esta es una red cristalina. Los vórtices son de tamaño, más o menos en nuestro experimento, de 3 a 5 micrones, en este caso deben ser como 3 micrones. Significa que los átomos, les recuerdo, son escalas, son de átomos típicamente de 20 angstrom, y estos vórtices son macroscópicos, están formados por miles de átomos, ¿ok? Pero a su vez estos miles de átomos se organizan formando un nuevo cristal. ¿Okay? Eso es lo que trataba de decirle cuando hablaba de lo que llamábamos materia blanda, esta cosa entretenida de que el todo se comporta de una forma que uno no la entiende simplemente diciendo que hay átomos, sino que uno la entiende de las estructuras complejas que tienen. Entonces, bueno, numéricamente podemos mostrar, modificando el modelo anterior, no tenemos explicación matemática, solo por intuición le agregamos inercia a este modelo, y al agregarle inercia vemos también la aparición de redes topológicas ahora ordenadas. Al principio, sin esta inercia aparecen vórtices desordenados, como los vemos en el caso de las redes tipo, de forzamiento, perdón, tipo diente de sierra. Vemos esas redes desordenadas, pero cuando le agregamos inercia somos capaces de recuperar estas estructuras cuadradas que todavía no podemos explicar bien. Simplemente tenemos un modelo que explica lo que vemos, pero todavía no sabemos bien el por qué. Entonces simplemente quería, ok, les voy a mostrar esta última imagen porque me parece bonita. También a veces le colocamos imanes, simplemente como una imagen que está acá, para atrapar los vórtices. Y eso nos permite ver redes un poquito más bonitas. Simplemente se los voy a mostrar para ver si son bonitas. Uno coloca imanes, los imanes nos permiten atrapar los vórtices, o al menos algunos de ellos, y ellos se estabilizan formando redes topológicas como las que ven acá. Así que además uno puede hacer cosas muy entretenidas con ellos, que bueno, que yo las hallo bastante curiosas, son entretenidas. También tienen muchas utilidades, uno puede usar estas redes para hacer un montón de aplicaciones tecnológicas, pero simplemente para respetar el tiempo no voy a abusar de ustedes, y simplemente voy a tratar de ir a mis conclusiones, que deben estar, no, son aplicaciones. Ok, creo que por aquí coloqué las conclusiones. Ahí está. Entonces, simplemente lo que les quise mostrar es que uno puede tener cualquier sistema en general. El fenómeno que les mostré, lo vemos en los cristales líquidos, estamos muy contentos de la dinámica que tienen, que es muy atractiva, hay muchas preguntas que nos emergen, pero yo le quisiera pasar el mensaje que el tipo de modelo que usé es un modelo casi basado en argumentos de simetría, es universal. Así que yo espero que cualquier sistema físico que tenga cantidades vectoriales, tiene que ser un vector lo que lo escriba, si uno fuerza algún parámetro de forma oscilatoria, es decir, uno inyecta y disipa energía a algo oscilando, yo esperaría que hiciera transiciones topológicas. Así que yo espero que manes hagan este tipo de transición topológica, no a temperatura fija. Yo también esperaría que un condensado, o sea, Einstein haga lo mismo. Yo esperaría que cualquier sistema físico que es descrito por cantidades vectoriales, forzado, digamos, fuera el equilibrio, exhiba el tipo de complejidades que yo les mostré. Simplemente los cristales líquidos es un sistema que tiene estos ingredientes, pero esperamos que es un fenómeno mucho más general. Bueno, más que agradecerle de nuevo por la invitación, me disculpo por el tiempo que me pasé, y con gusto, si les puedo responder alguna de las preguntas que quieran hacer, yo con gusto se las respondo. Susana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcel. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola Marcel, muchas gracias por tu charla, estuvo realmente espléndida y además muy divertida. Te iba a preguntar respecto al rol de la impureza, a pesar que algo mencionaste, pero me imagino que los cristales tienen que ser muy, muy homogéneos, ¿no? Pero no puedes evitar que hayan impurezas. Entonces, ¿qué medida las impurezas te benefician o te afectan para el experimento? Y lo otro que aprovecho a preguntarte, te fijas tu descripción en términos de parámetros elásticos, pero pareciera también que deberían haber efectos capacitivos o Sí, sí, sí. inductivos, que quizás se puede escribir también en términos capacitivos-inductivos en desmedro de los parámetros elásticos, o se complementan Sí, ambos. hiciste dos preguntas, voy a tratar de responder las dos preguntas. Bueno, como ves acá, esta es una esfera, es una impureza, están ahí para mantener el espesor. También tenemos experimentos sin estas esferas, ¿ah? No los mostré, no, en este caso no tengo esos videos a mano, pero también vemos lo mismo. Ahora, las impurezas en nuestro caso son importantes, porque las impurezas son, digamos, de donde se nuclean los defectos. Si no estuvieran estas impurezas, solo las fluctuaciones térmicas te los crearían.
¿ok? Así que sin impurezas no los vemos, así que, o cuesta verlos. Así que las impurezas son súper útiles para verlo. Ahora, por otro lado, las impurezas tienen una desgracia, es que fíjate, la red debería ser perfectamente cuadrada, pero la presencia de ella hace que aquí la red, fíjate cómo es. Los vórtices ven las impurezas porque estas impurezas uno puede mostrar, no todas, pero algunas de ellas sí. Si es una esfera perfecta, no hay problema. Pero si es una esfera ligeramente deformada, uno puede mostrar que es equivalente a una carga imagen. ¿Ok? Y de hecho las esferas atraen vórtices, los aniquilan. Y lo atraen positivo y negativo. Tiene un comportamiento muy distinto a los vórtices. Los vórtices de cargas opuestas se aniquilan, los vórtices de cargas iguales se repelen, cargas topológicas. La esfera atrae las dos cosas cuando son deformes. Atrae los positivos y negativos, así que tiene un comportamiento cuadripular, así que son súper interesantes de ese punto de vista. Pero lo que yo diría para nosotros más notorio es la deformación de las redes, porque las redes, no te dije la utilidad de estas redes, pero estas redes son muy útiles. ¿En qué sentido? Si tú envías una imagen, uno puede amplificar diferencias de ellas. De hecho, se ocupan, cuando tienes una imagen muy borrosa, te permite que los bordes se amplifiquen. Así que se ocupan en biología, por ejemplo, para detectar células, unas técnicas recientes en los últimos años es que uno ocupa redes de vórtices, cuando pasa la luz, entonces te permite enfatizar, digamos, pequeñas diferencias de densidades, se amplifican y son muy útiles. También se ocupan en astronomía, también se ocupan en otras cosas, digamos, sí que tienen bastantes aplicaciones. Entonces, en este caso, lo malo de esto es que me rompe la red, digamos, uno quiso la red más perfecta para hacer aplicaciones. De un punto de vista fundamental, a mí me encanta porque te permite entender esta cosa complicada como está ahí. Aquí, de hecho, hay otra imperfección, todo esto, donde está el mouse. Eso con respecto a las imperfecciones. Para nosotros son importantes porque gatillan la inestabilidad, son importantes porque te deforman la red y forman cosas que pueden ser interesantes entender, como lo mismo, por ejemplo, uno pasa en un cristal. Tú dirías que aquí tengo un cristal y aquí tengo un borde de grano. Lo que te forma el borde de grano son las impurezas, tal como la física de sólido de toda la vida. Así que sí juegan un rol interesante. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta del rol capacitivo, etcétera, efectivamente, bueno, el modelo que usé para explicar esto, que es un modelo que coloqué inercia. Si alguien te va a decir, ¿pero de dónde viene esta inercia? No tenemos una explicación muy simple. A esta frecuencia, lo que pasa es que el cristal líquido es un material aislante, pero obviamente como material aislante tiene conductividad, simplemente que su conductividad es muy chiquitita. Si me recuerdo bien, es 10 a la menos 4, si es que no me equivoco, en unidades de MKS. Pero, de nuevo, como un material muy anisótropo, la conductividad también depende de la orientación de las moléculas. Es decir, que la conductividad en el eje de las moléculas es distinto al eje orientacional. Entonces, ¿eso por qué es entretenido? Porque entonces, si empieza a pasar un poquitito de corriente, cosa que las cargas se empiezan a mover a escalas de los pocos hertz, que es el caso que está ocurriendo en este experimento. Entonces, las cargas se ponen a mover, pero se tratan de mover en la dirección de las moléculas. Entonces, si la molécula se te inclina, por ejemplo, por alguna fluctuación térmica, las cargas no se mueven verticales, se mueven en diagonal. Pero cuando se mueven en diagonal tienden a acumularse y cuando se acumulan tienden a generar campos que mueven las moléculas. Y entonces se acoplan las cargas con las moléculas. Y eso genera un fenómeno muy conocido que se llama electroconvección, que en los ejemplos que te mostré no hay, pero ahí sí conoce bien la física que hace eso. En nuestro caso, yo creo que hay movimiento de cargas, pero no sabemos exactamente bien y requeriría para hacer esto lo que llamamos la nematohidrodinámica, que significa la ecuación de elasticidad horrible que te mostré, acoplarla a las ecuaciones de fluido, que ya son horribles, acoplarla a las ecuaciones de Maxwell. Eso hace unas ecuaciones que son intratables. Y hay muy poquitos resultados en este tipo de teoría por eso. O sea, la electroconvección, que lo mejor que entendemos, se entiende en un montón de líneas. Lo único que se entiende bien es la teoría lineal de todas estas ecuaciones que te dije. Uno hace un análisis lineal y te predice una longitud de onda, se ve en el experimento. Pero salvo eso, no sabemos hacer mucho más, porque son horribles las ecuaciones. Ahora, lo que yo digo en este modelo muy simple es que digo que todos esos efectos complicados, que no sé cómo tomarlo en cuenta, simplemente lo que agrego es que le digo a la ecuación que tiene inercia. ¿Ok? Eso de alguna forma toma el movimiento de cargas y fluido, y con ese modelo muy minimal, que no lo sé derivar, no lo sé derivar, el otro lo sé derivar de la teoría de primeros principios, que no lo sé derivar limpiamente, más o menos me explica lo que veo en los experimentos.
¿ok? Es un poco, bueno, quizás porque yo tengo harta experiencia de escribir forma fenológica las ecuaciones, pero en teoría yo creo que se puede deducir de primeros principios, pero todavía no lo hemos hecho y no sé si va a ser fácil, es muy probable que sea muy difícil, ¿ok? Pero sí juegan un rol importante lo que dijiste de las cargas y los efectos que llamamos capacitivos, digamos, sí juegan un montón, ¿ok? Pero yo solo quiero insistir que me parece lo que hay entretenido es que, bueno, uno haciendo algo muy simple, de hecho estas líneas que son acá son de electroconvección, uno se llena de una cantidad de fenómenos muy divertidos y que yo hallo fascinante los experimentos de eso, o sea, lo que realmente me encanta de los experimentos y también la simulación interactiva es que uno tiene una idea simple que la deduce a partir de su imagen analítica de las cosas, pero los experimentos siempre inesperadamente te llenan de cosas inesperadas y te abren, y te abren, y te abren preguntas y te muestran un poco la ignorancia que uno tiene. Uno cree que entendió algo y se da cuenta que lo único que entendió es que no entendió, digamos. Así que lo hallo siempre fascinante con la naturaleza, te llena este tipo de cosas. Y lo bonito que vos hiciste un experimento, lo único caro es el microscopio, hacer este tipo de experimentos relativamente barato, muy simple y te genera un montón de cosas entretenidas. Yo hay en ese aspecto muy, muy fascinante. Me fascina en realidad cómo estas cosas se llenan. Estos colores que les acabo de mostrar no son mentiras, no es como en el caso de la astronomía. Yo siempre le digo que te coloco unas fotos con unos colores maravillosos, pero siempre son una representación de longitud de onda en colores para ver algo. Esto que estás viendo ahí es directamente la luz. Aquí no hay ningún color artificial ni nada. Es directamente lo que hace la luz cuando atraviesa esta configuración, que también lo hallo muy bonito desde un punto de vista estético, haré notar. No sé si eso responde un poco a tus preguntas, Sí, muchas pero... gracias, Marcelo, sin duda, muchas gracias. ¿Y alguien más tiene alguna pregunta? Fernando tiene una pregunta, ¿sí? Está por el chat. Sí, ahora sí. 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 Bueno, buenos días, profesor Marcel, gracias por su presentación. Una consulta, bueno, son varias, ¿no? Creo, cuando le agregan ruido, ¿cierto? En el modelo fuera del equilibrio, me gustaría preguntar sobre las propiedades estadísticas del ruido. Si no me equivoco, quizás puedan ser las propiedades más naturales, que son las de ruido blanco, y no sé si ustedes han hecho pruebas con ruido coloreado, ya que el ruido coloreado agrega un parámetro extra que es la correlación del ruido, entonces quizás esto pueda introducir nuevos fenómenos. Otra consulta es que veo que ¿cierto? Como siempre, el ruido blanco, que probablemente lo sea, depende de la amplitud, de la temperatura, ¿cierto? Y no veo ninguna gráfica con respecto a qué pasa si existe alguna temperatura crítica para el número promedio de vórtices que muestra en su gráfica. Y por último, si es que si es que estos vórtices tienen alguna aplicación directa tecnológica en la actualidad o pasado. Eso. Ok, bueno, son varias preguntas, pero voy a tratar de responder la que más pueda. Bueno, por simplicidad colocamos ruido blanco, digamos, ¿sí? Sistema está a temperatura finita. Estos experimentos los hacemos con temperatura bien controlada, porque lo hacemos hacemos después experimentos más cuidadosos dentro de lo que llamamos una cámara térmica, que mantiene todo mucho más controlado. Así que podemos hacer experimentos a temperaturas altas, y podemos hacer incluso estos experimentos a bajas temperaturas. Podemos llegar hasta, digamos, nitrógeno líquido usamos para enfriar el sistema. Así que podemos controlar eso con cuidado. Ahora, uno dice, ok, si está a temperatura finita, los efectos deberían ser térmicos simplemente, pero no es tan cierto. Como estamos aplicando un voltaje, el voltaje también te induce un ruido, ¿ok? El voltaje, simplemente por la electrónica que usamos, puede estar también generando ruido, y ese ruido es lo que llamamos shot noise. Ese tipo de ruido no es un ruido blanco, ¿ok? Así que puede ser más complejo. Los modelos solamente usamos por ahora ruido blanco por simplicidad, y atrapa, como ves bien, digamos, atrapa lo que vemos con los experimentos. Eso nos deja entonces tranquilo, como digamos, como modelamiento. O sea, uno como físico, uno dice, ok, si veo lo que dicen los experimentos, estoy bien. Eso es como un poco la perspectiva de uno como físico, que es la imagen que estoy mostrando acá como transición. Pero efectivamente aquí aparece una pregunta interesante. ¿Cuál es la pregunta interesante? Imagínate que el ruido efectivamente fuera un ruido que tuviera algún grado de memoria, como ruido coloreado, o que tenga alguna frecuencia característica. En el experimento observamos que hay una resonancia, ¿ok? No tenemos idea del origen de esta frecuencia que está ahí. Podría ser simplemente hasta incluso una resonancia estocástica. Es decir, que a medida que tú cambias la frecuencia,
el tipo de ruido cambia con la frecuencia y eso quizás también induzca este tipo de resonancia. No sé la respuesta. Es una pregunta interesante. Lo que yo esperaría que el fenómeno es robusto, es decir, que con ruido blanco, con ruido coloreado o con otro tipo de ruido, tú puedes colocar cualquier tipo de ruido. Total, es la ecuación de derivas parcial, así que en promedio se va a sumar con todos los puntos del espacio. Yo esperaría que el fenómeno es persistente. Sin embargo, no sé cuál es el ruido particular del experimento. O sea, si te digo honestamente, yo creo que debiera ser blanco simplemente por experiencia, pero también podría ser naturaleza quizás multiplicativa y quizás tuviera algo de memoria, eso es lo más probable que sea así. Pero yo siempre lo que trato de hacer es que, ok, si eso me permite explicar algo, sin duda hago el esfuerzo de entenderlo. No hago el esfuerzo de colocar solo un ruido porque me permite ver fenómenos. Creo que uno debe colocarle física a la respuesta. Es decir, si eso me permite explicar algo, sin duda eso es lo que yo haría. Pero es una pregunta abierta y me parece válida. Con respecto a la temperatura, fíjate, acá te muestro, aquí calculamos el punto crítico, pero hemos hecho estos experimentos a distintas temperaturas y vemos cómo afecta la temperatura. La temperatura hace que el punto de transición esencialmente crezca monótonamente con la temperatura. Así que vemos eso que está ahí. Y solo para responder brevemente tu pregunta última, ¿qué aplicaciones pueden ser útiles? Por ejemplo, los vórtices se ocupan, en esta imagen que ves ahí, se ocupan para lo que llamamos computación, información cuántica. La gracia es que la luz, cuando atraviesa por ejemplo, la luz no tiene vorticidad y tú le colocas vorticidad, la luz tiene spin. Pero los fotones tienen, tú dices, los fotones, digamos, no tienen spin, pero tienen circulación, tienen izquierda y derecha. Pero está todo desordenado. En cambio, cuando la luz cruza un vórtice, por ejemplo, un cristal líquido, aquí una vorticidad global, eso es lo que llamamos angular momentum orbital, o sea, adquiere una especie de el campo eléctrico está en toda la misma dirección, pero si miras, está girando. Ese tipo de haces de luz, que le llamamos, ese tipo de haces de luz, que le llamamos AOM, son utilizados para distintos estados cuánticos. ¿Okay? Así que la información cuántica son súper útiles porque nos permite tener bits ceros y unos. Así que son muy, muy estudiados en esa dirección. Otra dirección útil de los vórtices es que con ellos podemos, vuelvo a insistir, darle vorticidad a la luz. Entonces tú tienes, por ejemplo, si tú le haces pasar un vórtice, una luz blanca sobre el cristal líquido, te genera una vorticidad, una helicidad en la luz, y se ocupan como pinzas ópticas. Te hago notar que el premio Nobel de Strickland hace un par de años atrás, es 2000, si no me equivoco, 19, fue justamente por la capacidad de hacer pinzas ópticas. Esto es una pinza óptica que además te permite girar partículas. En este caso toman partículas micrométricas, donde los biólogos no tienen pinzas normales, pero con la luz uno puede girar estas partículas sin problema, así que son súper útiles. También uno las puede ocupar, bueno, ahí coloqué eso la palabra, uno usa los vórtices. Un problema que tenemos hoy en día, por ejemplo, en el mundo actual, es que hay lugares donde no les llega señal. Uno, por ejemplo, se va a las montañas y pierde la señal de, por ejemplo, su teléfono. La razón de eso es que esencialmente el aire es turbulento y no puede atravesar bien la señal. Si la luz que tú envías, la onda electromagnética, tiene una vorticidad como es topológica, tú lo puedes hacer pasar por un fluido completamente turbulento. Pero como es topológica, mientras no se encuentre con otro vórtice, lo atraviesa. Así que actualmente se pretende usar esto para comunicaciones que se llaman espacio libre, en medios muy adversos. Uno puede enviar señales sin problemas, sin necesidad de tener cables ni fibra óptica. Así que hay todo un interés en las telecomunicaciones de ocupar la vorticidad para ese tipo de cosas. Y la que me gusta más a mí, solo por contarte un ejemplo, es la astronomía. La gracia que tiene es que cuando tú tienes un objeto que tiene una vorticidad, uno al pasar la luz, uno puede filtrar la luz. Por ejemplo, en este caso hay una estrella, hay un planeta. Cuando la luz, uno piensa, bueno, pero un vórtice es como un cero, voy a borrar la parte del centro. No solo vas a borrar la parte del centro, uno puede separar una señal de la otra y con eso, ahora, por ejemplo, fíjate, en vez de usar luz normal, ocupas una luz con vorticidad, es decir, viene la luz, y la pasas por este tipo, digamos, de objeto, uno, fíjate, ahora veo completamente el planeta, veo detrás de la estrella, o sea, la estrella normalmente no me deja ver, pero al anular la luz que viene de la estrella, o ver la luz que emite el otro planeta, que tiene que ser, en teoría, tiene que ser otra longitud de onda, veo completamente su estructura. Así que se ocupa en lo que llamamos coronografía óptica, así que aplicaciones tiene diversas y son muy, muy interesantes, porque, bueno, sirve, como les dije, para poder enfatizar distintas cosas.
Bueno, espero que haya respondido tus preguntas del ruido, y las aplicaciones hay muchas y muy interesantes. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Hola. ¿Sí? Hola. Gracias por la charla. Quería hacerte una pregunta. Decías que para observarlas aplicas unos filtros de polarización lineal. ¿Han intentado, se espera, o no sé, se espera ver algún tipo de polarización, por ejemplo, circular? Para utilizar filtros que tal vez te den información extra, porque aunque son cuadrupolos, uno no espera polarización circular, pero a veces en estas cosas podemos ver... Efectivamente lo que dice, o sea, tú lo ocupas para filtrar la luz, y efectivamente ocupas la vorticidad de la luz, eso es lo que estás usando. ¿Ok? Y efectivamente esto te permite filtrar, es esencialmente la gracia cuando tienes algo que tiene helicidad, si lo quieres ver así, el centro hace pasar la onda, digamos, la luz pasa con una fase, y si te mueves hacia afuera pasa con otra fase. Eso hace que las fases puedan interferir. Entonces, si uno se arregla bien cuál es la helicidad que quieres colocar, lo que uno puede hacer es que puedas eliminar ciertas longitudes de ondas, es decir, que haya esta diferencia de fase sea destructiva y otras sea constructivas. Y eso te permite filtrar y ver estas cosas muy interesantes que puedes ver detrás de los objetos. Entonces, por insistir, el caso de los planetas, el mayor problema que tenemos es que siempre quedan, si están muy cerca de una estrella, quedan, digamos, apantallados por la estrella, apenas lo vemos, pero usando este tipo de filtros los puedes ver bien. Pero si ahora colocas una red, que aún es más interesante, ahí colocaríamos un solo filtro, pero si colocas una red de ellos, además puedes jugar con esas diferencias, y cualquier pequeña diferencia la puedes amplificar. Entonces eso nos puede permitir, bueno, insistir, nos permite hacer imágenes astronómicas interesantes, pero también nos puede permitir hacer análisis de imágenes biológicas, donde el contraste es muy tenue, pero lo puedes amplificar enormemente. Así que la luz tenga esta propiedad y que la podamos usar es muy ventajoso, o sea, es muy interesante en ese sentido. La cronografía, yo creo, está siendo desarrollada como en los últimos 15 años, yo creo, en astronomía, pero la gracia, no te dije, nuestros vórtices tienen una gracia. La gente usa cronografía, hace un filtro, como tú dices, coloca vórtices estáticos. Sin embargo, no te mostré, pero los nuestros, si les colocamos un fotoconductor, no hablé de eso, pero aprovecho de contarte, tiene la gracia de que uno puede tener vórtices manipulables, es decir, la luz llega, induce un vórtice, pero si tú le cambias de posición de la luz, el vórtice se mueve con ella. Por lo tanto, primero se alinean solos, espontáneamente se alinean, y segundo, es que se pueden mover. Y por lo tanto, en vez de tener un filtro estático, puedes tener un filtro dinámico que te permite en vivo hacer cosas aún más interesantes, que la misma luz lo puede corregir. Entonces, es como una especie de iconografía adaptativa o autoadaptativa, lo que lo hace aún más interesante. Pero esas cosas son más nuevas, aún no hay, se están desarrollando ese tipo de cronogramas. No sé si responde la pregunta que me hiciste, o no sé si está bien o claro o no. Sí, sí, gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. A mí me gustaría hacerte una pregunta también. Como hablabas, bueno, que estos vórtices también se pueden ver como si fuesen un esquimio. Yo estaba haciendo ahí la conexión con los esquimios magnéticos. ¿Hay algún término, por ejemplo, como el de la interacción de Dylozhevsky-Morilla, que lo podamos también como algún tipo de interacción de ese tipo que los ayude a formarse? Sí, o sea, lo que acabas de decir es justo lo, bueno, muy bien, o sea, veo que conoce, de transición, eso que acabas de decir, que yo no lo conocía, que digo este término cuando me puse a hacer este tipo de teoría, pero ese término traducido a mis ecuaciones de amplitud es justo este término que les puse raro que está ahí. Este término que coloqué eta exactamente, si tú lo transformas en magnetismo, corresponde a ese término responsable de la formación de esos vórtices topológicos en sistemas magnéticos. Pero a nivel de mi ecuación de amplitud, este término es justamente esto. Ya. Recientemente, o sea, si uno te lo puedo enviar, descubrí un artículo que muestra este término en Gimbor-Landau a partir de la teoría magnética. Ya. ¿Ok? Pero lo que no se ha hecho en magnetismo, y eso te lo hago a ti para motivarte, es que tú podrías mostrar que ahora, en vez de hacer eso, que lo hacen a temperatura finita, estos quirales son cambiando la temperatura. Pero tú dices, ok, no tengo una red topológica de vórtices magnéticos a esta temperatura.
porque es muy alta. Se requieren temperaturas bajas, vuelvo a insistirte, menos, fíjate, menos algo así, si son 30 Kelvin, estamos hablando de algo así como 240 grados bajo cero. ¿Okay? Lo que yo te diría es que toma un imán a temperatura ambiente y lo que tienes que hacer es forzar oscilatoriamente un parámetro. Quizás las frecuencias son muy altas, eso no lo sé, hay que obviamente darle sentido físico, pero si tú le fuerzas así, puedes hacer una transición topológica inducida no por la temperatura, inducida por la modulación temporal. Eso es lo entretenido. Eso o sea, es como lo inesperado. Entonces podrías hacer redes de ese mismo tipo de sistemas, pero en sistemas completamente fuera del equilibrio. ¿Okay? Eso sí que yo sí esperaría ese tipo de imágenes que, como mencionaste, se pudiera ver, digamos. Siempre estaba buscando la imagen magnética, pero sí, eso se podría hacer. O sea, yo esperaría que uno pudiera descubrir esto, pero ahora en vez de ser temperatura, el nuevo parámetro que deberás colocar es frecuencia. Lo colocas fuera del equilibrio, tiene que ser magnético, y lo fuerzas y vas a encontrar que hay una frecuencia crítica a partir de la cual el sistema se autoorganiza. Y no sé si va a ser redes regulares tan bonitas como las que está acá, pero sí puedes mostrar que hay condiciones topológicas y de acuerdo al forzamiento, quizás con suerte también descubras que hay redes. ¿Okay? Así, eso, si yo tuviera que apostar, no tendría ningún problema en apostar mi billetera. Estoy seguro que debiera ocurrir. ¿Okay? Simplemente que calcularlo, buscarlo. Ya, muchas gracias. Bueno, pues si nadie más tiene ninguna pregunta, en virtud del tiempo también, agradecerte, Marcel, la verdad es que la charla ha sido genial, súper interesante. Y ahora, así que gracias. Creo que también está los datos de Marcel, por si alguien tiene alguna pregunta, le puede hacer una pregunta más tarde. Así que muchas gracias. Yo con gusto agradecerle a todos la oportunidad de poder compartir con